Hola gente, mi nombre es Laura Ferrario. Me han invitado para que pueda dar un poco de mi experiencia como profesional de la kinesiología, siendo que son muchos años. No me era tan sencillo sintetizar. Voy a tratar de hacerlo. Eh, Esto es la reseña de una vida prácticamente, porque comenzó mi carrera a los 17 años, cuando salí de Tres Arroyos, mi ciudad natal, para estudiar kinesiología en Buenos Aires. En aquel tiempo kinesiología eran 4 años y yo me recibí a los 21. Y es decir que en el año 75 ya estaba con el título de kinesióloga. Eso se demoró un año porque por problemas del país no nos dieron el título enseguida, así que recién me junté con la papeleta en el año 76, pero ya para ese tiempo yo llevaba 2 años de becada en el Hospital Francés de Buenos Aires. Esto me surgió porque cuando hicimos las pasantías en la facultad, en la UBA, hacíamos las pasantías en distintos hospitales, y cuando terminamos las pasantías, yo tenía mis recientes 20 años, me quería quedar en el Hospital Francés, que me había gustado mucho, y solicité poder hacerlo. No existía formato y se creó una beca para que yo pudiera estar allí. Así que a los 20 años estaba con una beca, trabajando aparte de la facultad, trabajando en el hospital. Por la tarde iba. Yo estoy muy agradecida a esta posibilidad de que, siendo estudiante, podía recibir toda la enseñanza de profesionales que eran muy generosos en brindarse y en poder aprender todo lo más posible. Era mi objetivo antes de recibirme. La cosa es que allí estuve. Cuando me recibí, como decía que hubo un problema con el título, allí me dieron una beca rentada. Y esto me daba la posibilidad de hacer todos los cursos que se daban en el hospital para profesionales. Yo los hacía como oyente, como estudiante oyente. Entonces podría determinar mi trayectoria como estudiante hacia profesional, como el hacer profesional, y luego como el ser integrado entre el profesional y la persona que vive y habita dentro del profesional, ¿no es cierto? En ese tiempo realmente maravilloso de mi vida, porque siempre me gustó el aprendizaje, siempre me gustó trabajar bajo una supervisión, y esto es lo que siempre creo que es muy bueno para los estudiantes, que no te creas que la sabes, sino que saber que en los principios siempre podés aprender muchísimo de la gente que realmente tiene una experiencia. Para mí eso fue un capital muy importante. Y bueno, y a los que comienzan, creo que sería algo bueno de mi corazón como recomendarles, ¿no? Luego, la etapa del becado, ¿no es cierto?, ya rentado, allí se me dio la oportunidad, cuando me recibo, de hacer también cursos de profesional con gente que venía al hospital a dar cantidad de cosas, porque en ese momento no había especialidades. Es decir, que yo debo decir, y siempre hago el chiste de que soy bastante antidiluviana, no había especialidades. Nosotros hacíamos de todo, buscábamos información, buscábamos aprendizaje,
y hacíamos prácticas con, por lo menos lo que yo viví, con todos los que podían brindar esa información, ¿no? De esta manera, en el Hospital Francés, es en un hospital escuela, donde yo trabajaba en neurología, en gimnasio, en consultorio, en internados, y, y se estaba por abrir allí la terapia intensiva. Entonces hubo gente del Hospital María Ferrer que venía a dar cursos a los profesionales de allí para capacitarlos para trabajar en la terapia intensiva. Allí fui con todas las inquietudes y las ganas de saber, y no sabía en lo que me metía, pero bueno, es decir, que hice 2 cursos, uno como estudiante y otro como profesional recién recibida, para trabajar en terapia intensiva. Cuando se abre allí en el Francés la terapia, allá fui, y fueron los inicios. Pero esto que parecía mucho ad honorem, ¿no es cierto?, que era de verdad mucho ad honorem, me sirvió como capacitación para luego, a mis 24 años, presentarme en un concurso que se abría en el Hospital María Ferrer, y tuve la posibilidad de acceder a un puesto rentado en un hospital público, debido a toda la trayectoria que venía haciendo, un poco sin pensarlo, llevado por las circunstancias y por la necesidad, y bueno, y así fue que pude tener acceso a este nombramiento, siendo joven, ¿no? Siendo joven, en ese tiempo era, no había, diríamos, no había especialidad, como decía, y te capacitabas a través de la experiencia y de los cursos que tenías acceso a realizar. Una vez ya comienza mi etapa, que ya había iniciado la etapa del hacer profesional, donde hacía de todo. Y esto que ahora me da como gracia, ¿no? Era hacer de todo real. Hacía gimnasio, hacía internados, hacía consultorio, hacía terapia intensiva, hacía domicilios, hacía de todo. Esto, capacidad, se va desarrollando. La capacidad de hacer, no tengo duda, que se va desarrollando a través del tiempo, a través de como las ganas, del entusiasmo, y bueno, se va desarrollando a tal punto que yo había tenido también un nombramiento de kinesióloga de guardia en el Francés, es decir, que tenía 2 puestos, estaba en el Francés y en el María Ferrer, con lo cual mi traje habitual era el ambo. En ese tiempo usábamos un ambo blanco y un guardapolvo blanco. Y había días que, como entre el trabajo de planta y el trabajo de las guardias, había semanas que hacía 4 guardias semanales, más cuando te tocaban las rotativas, más el trabajo de planta. Es decir, que salías de un ambo a otro ambo y te ibas cambiando y así vivías. Pero bueno, todo es muy valioso como capital en la capacidad de hacer. Y creo que en ese momento no tenía conciencia de que la que hacía era mi cuerpo el que estaba puesto en juego, era mi alma, era mi espíritu, y así también me sucedió que me enfermé varias veces por tanta actividad y por estar mucho en contacto con la enfermedad y con la muerte, y debo decir que esto fue lo que a mí me despertó. Tuve un despertar de mi conciencia y necesité buscar herramientas para sobrevivir, digo yo, ¿no?
herramientas para poder llevar a cabo, llevar adelante esa gran tarea que me había propuesto y que el cuerpo ya no sentía que hacía agua por todos lados porque era demasiado demanda. Entonces empezó la búsqueda de mi ser, ¿no? Para ponerme en ese hacer sin tanta pérdida, ¿no? Y entre las búsquedas fundamentales empecé a hacer expresión corporal, terapia psicológica, eutonía, Feldenkrais. Eran todas técnicas que para la facultad no eran científicas, era algo que vos lo hacías por tu cuenta. Y a mí eso fue lo que me ayudó muchísimo y que luego todo ese aprendizaje lo pude aplicar a mi trabajo y allí empezó una etapa nueva de ser en coherencia con el profesional, ¿no? Que vivía dentro de ese ser. Dentro de lo que aprendí, que fue para dar alegría a mi corazón, como dice la canción, muchas de las cosas muy lindas fue un trabajo con Patricia Stokoe en la Escuela de Expresión Corporal, con María Fuchs, que hacía un trabajo precioso de danza en hipoacústicos, bueno, gente que trabajaba en la danza contemporánea, y trabajos de liberación de la voz. También investigaba por mi cuenta, tenía un estilo de búsqueda en las librerías de Corrientes, donde iba en busca de libros, en busca de información para este tipo de estilo que yo había descubierto que iba a ser bueno para mí en el futuro y que estaba segura de que lo podía aplicar a mis tratamientos, como reflexología, acupuntura de Bill Subman, los trabajos de eutonía de Gerda Alexander, todo esto en libros. Y empecé a bucear unos cursos que daban unos canadienses que venían a Buenos Aires sobre Feldenkrais, y esto me fue realmente muy interesante. También el trabajo con esferas, que no eran muy común, pero buscando se encontraba, ¿no? Así que bueno, allí empezó un tiempo diríamos, de gratificación. Podría decir que era gratificarse para poder sobrellevar esa etapa que era de mucho estrés. La terapia intensiva de María Ferrer era de mucho estrés. Nosotros nos formamos con los profesionales que habían estado trabajando en la epidemia de polio, con todo lo que habían aprendido, porque allí también funcionaba el hogar María Ferrer, donde nosotros atendíamos a los pibes que estaban en pulmotores, que tenían mi edad en ese momento. Era todo muy fuerte, ¿no? Así que las técnicas nuevas que hoy son muy reconocidas, diríamos, para nuestros trabajos, fueron lo que a mí me ayudó para todo eso. Y bueno, sabía que esa vida de tanto estrés, las 24 horas permanente, no podía ser mi estilo de vida futuro. Y empecé a abordar la posibilidad de un cambio. Cercano a mi, sí, en el año, bueno, no recuerdo el año, segunda camada de licenciados de kinesiología, fue volver a la facultad con otra visión, eso fue muy bueno, y después de eso mi propósito era salir de la ciudad de Buenos Aires. La apertura hacia Mar del Plata fue una intervención como
en un congreso de músculos respiratorios que presentó mi hospital, María Ferrer, un grupo, nosotros presentamos junto con médicos un trabajo muy interesante, pionero en aquel momento, que era sobre entrenamiento de músculos inspiratorios en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vinimos a ver ese trabajo acá, este congreso, y yo dije, uy, acá me quiero quedar. Así que empecé como a ver las posibilidades, y las posibilidades se dieron todas, se abrieron todas las puertas, y pedí un pase de María Ferrer al INAREPS, que era también un hospital nacional. Era el agua y el aceite, porque allá era todo agudo y acá era todo crónico. Pero bueno, esto me permitió a mí llegar a Mar del Plata con toda la experiencia de la terapia y empezar a funcionar dando de lo que podía en este medio. Por supuesto que todo me solicitaba esa experiencia, y yo quería salir un poco de la terapia, es decir, mi objetivo era empezar a tratar con gente, con pacientes que se pudieran expresar, porque habían sido muchos años de trabajar con personas intubadas, con personas traqueotomizadas, con gente en el respirador, que la parte expresiva que yo quería aplicar era muy difícil, ¿no es cierto? Pero sí lo pude hacer cuando hacía unos grupos de pacientes, niños asmáticos. Los trabajábamos en grupo y allí sí se daba lo de la expresión, pero sabía que algo tenía que hacer en este punto. Cuestión que empiezo en el INAREPS, no estuve demasiado tiempo, creo que fueron 3-4 años, después renuncié porque seguía mi búsqueda. Mi búsqueda siempre tuvo un objetivo, que era la coherencia entre lo que siento, lo que pienso, siento y actúo. Que no fuera que yo pensaba que esto era bueno para mí, pero actuaba como me decían que tenía que actuar, yo ya sintiendo, por esto de que desarrollé mucho la parte de la autopercepción a través de los trabajos en sensopercepción, y que luego ya no me permitían hacer lo que no creía que era bueno para mí, no lo podía hacer para otro. Cuestión que continué trabajando en forma privada. Estuve en la clínica modelo de Mar del Plata, encontré siempre gente, debo decir, maravillosa en todos los lugares que fui, muy agradecida. Siempre el agradecimiento estuvo presente en mí, en la gente que confió en mis tratamientos, en la gente que empezó a mandar pacientes, podría mencionar, gente que me dio una apertura en Mar del Plata, ¿no? Y gente también que dio un cierre porque no confiaba en que todas estas técnicas que yo traía para dar fueran profesionales. Decían, como que fui cuestionada por el Colegio de Kinesiólogos, porque decían que esas técnicas que traía yo como nuevas, parecían, no eran profesionales. Las técnicas eran la reflexología, la eutonía, el Feldenkrais y la expresión corporal para incorporar a los tratamientos kinésicos. Con lo cual, bueno, yo saqué una tarjeta que había hecho porque me inspiraron a que lo hiciera en ese momento, y me dediqué a hacerlo en forma, diríamos, privada y sin fines de lucro. Esto también fue una segunda etapa de alto enriquecimiento, donde yo entré a hacer en coherencia con lo que creía que tenía que hacer, integrando al profesional con el ser humano.
y dándole un espacio fundamental a esto que es la relación paciente-profesional. La relación, la comunicación y el conocer al otro. Creo que cuando uno trata de conocer al ser que tiene enfrente a través de la enfermedad por la cual llega a nosotros la enfermedad o la lesión, esto hace que nos conozcamos mucho a nosotros mismos y que se establezca un diálogo más allá de lo técnico. Es ese diálogo que cuando llega el paciente vos ya solamente lo mirás y lo percibís más allá de las palabras y ya sabes lo que está teniendo, lo que está sintiendo y luego aplicas la técnica. Esto creo que para mí fue una gran diferencia en lo que podría ser el ciclo evolutivo como profesional hacia hasta el final, y que nunca es final cuando la cosa es vocacional, porque yo ahora en el momento que fue la pandemia dejé el consultorio después de 46 años ininterrumpidos de trabajo y realmente ha sido un tiempo de alto enriquecimiento porque lo que puedo dar que generalmente es a mi radio de influencia, es a través de lo que fundamentalmente fue videollamada, el estilo que tuvimos que aprender y aplicar todo, absolutamente todo lo que es senso, percepción y trabajo sin tocar al paciente, porque yo trabajé años en forma individual y tocando al paciente. Para mí yo no concebía un tratamiento sin tocarlo, sin trabajarle los pies, trabajar de la cabeza a los pies, todos los puntos, zonas reflejas de las manos, de los pies, de la cabeza, los puntos de todo el cuerpo. Siempre fue un trabajo muy manual. Hasta que llega la pandemia, no se puede tocar, se reinicia la posibilidad de trabajar, yo decido no trabajar, porque ya habían sido muchos años de mi vida cubierta, porque como contaba, cuando vivía de AMBO y además cuando entrabas a la terapia te tenías que poner el camisón en aquel momento, ¿no? No podías entrar a una terapia sin ponerte el camisolín, la cofia, las botas, el barbijo y los guantes. Así era mi vida en aquel momento. Entonces, revivir otra vez con este punto de la pandemia, aquel momento, y aplicarlo a un trabajo privado, profesional en mi consultorio, dije no, esto no va conmigo más. Y bueno, y fueron 46 años de alto rendimiento, digo, y ahora es un tiempo de alto crecimiento y de haberme dado cuenta también de todo lo que aprendí en esto de dejar de tocar al otro. Ponerme en la agenda, esto de voy a hacer un alto, me pongo en la agenda. Tenía de las 8 de la mañana a las 8 de la noche la agenda completa de turnos en un tiempo, en trabajo individual, y realmente me tenía que poner en la agenda y a veces no recordaba quién era esa Laura que se había puesto en la agenda. Esto fue muy relevante porque luego también lo apliqué. Siempre digo que fui mi propio laboratorio. Todo lo que me pasó a mí luego me sirvió para todos los tratamientos que hacía para el estrés, para la gente que venía estresada, con los dolores de cabeza, con dolor de espalda, con esto, con aquello. Y realmente lo que a mí me había sucedido me sirvió. Y todo lo que pude aplicar de ese tiempo que les contaba que había estado aprendiendo técnicas para sobrevivir, que lo hice acá en Mar del Plata como en trabajo privado y sin fines de lucro, fue 2 talleres preciosos que generé
Uno fue de mi autoría, vamos a decir, que le llamé el cuerpo flexible, donde hacía talleres de libre expresión para niños, adolescentes y adultos, donde aplicaba toda la expresión corporal, aplicaba la liberación de la voz, trabajaba en sintonía con una amiga fonoaudióloga, hacíamos unos talleres hermosos de trabajo corporal en el piso, en sintonía con la naturaleza, salidas a la naturaleza, trabajar los contactos con el pasto, con los árboles, trabajar la respiración en lugares arbolados, con lo cual yo me había ido a vivir al barrio Alfar, y allá me llevaba a los grupos para hacer estos trabajitos, y bueno, realmente fue muy enriquecedor y precioso. Esto duró, era en un centro cultural, y donde yo establecí un espacio que se llamaba Espacio de Terapias Alternativas para la Salud, y podía aplicar todo esto. Eso fue, yo digo, de vanguardia, porque hoy día sería algo casi común, y en aquel momento no existía, lo cual que era también bastante difícil sostenerse, donde se daba como complemento, se daba Qigong, se daba un poco de Tai Chi, había distintas disciplinas que se convocaban en ese lugar. Y bueno, yo estaba como coordinando ese centro cultural. Fue un espacio de mi vida de mucha alegría y de muchas satisfacciones, porque allí la kinesióloga se integraba con un ser humano integral, ¿no? Valga la redundancia, y podía brindar todo en un trabajo grupal. Este mismo espíritu lo pude llevar, fui convocada a hacer un trabajo como kinesióloga en un reemplazo, en una institución también sin fines de lucro, con adultos mayores neurológicos discapacitados. Y allí propuse también, luego de un poquito, donde también funcionaba un taller de plástica, había una terapia ocupacional, una terapista ocupacional, y propuse esto de trabajar un poco el cuerpo flexible. La gente fue muy generosa, me llevaron el apunte en todo, compraron las esferas, las bicis, todos los elementos para juego en realidad, y se hacía todo el trabajo con hemipléjicos, más allá de lo técnico, de las técnicas conocidas, con estos trabajos de expresión y de generar nuevas capacidades a partir de una pérdida. Lo que hoy diríamos se llama, o se trabaja tanto desde lo que se llama la neuroplasticidad. Eso fue lo que se trabajaba, ¿no es cierto?, en el despertar de capacidades diferentes en personas, diríamos, con muchas limitaciones. Y este trabajo último final que estaba comentándoles, comenzó con un reemplazo y duró 18 años. Y fue realmente muy, muy hermoso el trabajo, y muy hermosa la gente con quien me encontré, y los resultados, ¿no? Todo esto paralelo al trabajo profesional privado que hacía en mi consultorio, que como yo tuve un hijo ya siendo grandecita, a los 41, elegí trasladar el consultorio a mi casa, y bueno, y allí también facilitaba todas estas técnicas
que hablo, además de la camilla, técnicas de piso, técnicas de contacto, de esferodinamia, de conciencia en general, conciencia postural y conciencia de movimiento. Todo el trabajo manual, mucha reflexología, mucho trabajo de la cabeza a los pies y bueno, y utilizando el movimiento como parte del tratamiento. Todo a través de conciencia de movimiento, ¿no? Y conciencia postural. Bueno, y así fui implementando un cambio en el llamar a mis, en vez de llamarlos pacientes, los empecé a considerar asientes. Es decir, el paciente es alguien que yo creía que sanaba, yo creía que ayudaba, yo creía que todo yo. Y parecía como que el paciente recibía y reproducía. Y en este cambio personal de considerar al otro en un vínculo más estrecho, en un vínculo más elevado, quizás de verlo con mucha capacidad de hacer, lo empecé a llamar asiente, ¿no? En vez de paciente, asiente. Y esto me sorprendió mucho de todo lo que el antiguo paciente como asiente llegaba a hacer y a mostrarme de todo lo que había aprendido a partir de consignas y a partir de su toma de conciencia. Siempre utilicé un patrón para comunicar, ¿no? Que tenía que ver con los 21 días. Yo decía, en 21 días que vos instales un nuevo programa en tu conciencia para tu esquema corporal, vas a tener instalada la nueva postura, vas a tener instalado el nuevo caminar, y bueno, y lo trabajábamos siempre así, un poco haciendo y un poco jugando, y también divirtiéndonos y tratando de utilizar el humor en medio de las circunstancias difíciles. Eso realmente es algo que también siento de corazón, comunicarles que bueno, que se puede probar, que es bueno un poco desvestirse del rol, sabiendo que el rol profesional lo tenés, el título lo tenés, toda la experiencia la vas adquiriendo, pero sin enrostrarle al paciente que vos sos con todos tus títulos atrás y que el otro es como un ser que viene a recibir de tu grandeza. Siempre en mi caso fui aprendiendo a destacar la grandeza del otro, y eso me fue bueno, me fue saludable y me dio realmente resultados extraordinarios gracias a Dios, ¿no? En el asiente, en el paciente asiente. Así que bueno, para ir terminando, esta es un poco mi experiencia. Si bien que fue largo, es un resumen que traté de hacer lo más que pude porque mucho tiempo, son muchos lugares que quedaron en el tintero para contar, pero bueno, espero que les pueda servir y sobre todo siempre que puedan llegar a ser felices con la profesión que hemos elegido, que es una profesión preciosa para asistir al otro, que podamos lograr ser felices nosotros en este hacer profesional y hacer profesional. Los saludo, los abrazo virtualmente y muchas gracias
de todo corazón a todos los que formaron parte de mi historia profesional y a los que vienen les deseo la mejor performance sin dejar de ser quienes son en la vida. Un abrazo, muchísimas gracias.